¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Un cordial saludo de nuevo en Vacunas de Esperanza. En esta ocasión vamos a trabajar un interesante texto en Primera de Crónicas, capítulo 21. Es ese momento donde David, confiando más en sus fuerzas que en la provisión de Dios, hace un censo del pueblo y entonces Dios lo castiga. 3 años de hambre, 3 meses de derrota en las batallas contra sus enemigos o 3 días de destrucción del ángel de Jehová sobre Israel. David se acoge a la misericordia de Dios y elige los 3 días de destrucción. Todo eso se narra en el capítulo 21. Dice la palabra que cuando el ángel de Jehová estaba destruyendo al pueblo de Israel, de pronto Dios se arrepintió. Es una forma de hablar, ¿verdad? Y pidió que el ángel de Jehová se detuviera. Y justo donde el ángel de Jehová detuvo la destrucción fue en la era de Ornán el Jebuseo. Y ahí fue donde se edificó el templo de Israel. Qué interesante que en el monte Moria, donde estaba la era de Ornán el Jebuseo, es donde Dios también le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. En una de las laderas de ese monte es donde Cristo es crucificado. Y en esa era de Ornán el Jebuseo, posteriormente fue edificado el templo, que es el prototipo de la iglesia. Sobre una era, es decir, sobre un lugar donde a la caída de la tarde, el viento que soplaba, cuando aventaban el trigo y lo levantaban al aire, el viento se llevaba la paja y quedaba el trigo. Por lo tanto, el templo, que es tipo de la iglesia, tiene que ser un lugar donde lo religioso se lo lleve el viento y donde permanezca el trigo limpio, lo realmente auténtico. Pero dice además la palabra ya en el capítulo 21, en el verso 26, y edificó allí David un altar a Jehová, posteriormente el templo, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Qué interesante que la iglesia tiene que estar también basada en holocaustos y en ofrendas. Holocausto es lo que hay que quemar para Dios y ofrendas es todo lo que tenemos que aportar para Dios. Por tanto, la enseñanza es muy interesante. El templo fue fundado en la era de Ornán, donde lo religioso se lo lleva el viento y tiene que permanecer el trigo limpio. El templo fue fundado y en el altar se ofrecieron holocaustos y ofrendas. Una pregunta legítima para cada uno de nosotros es: ¿qué hay que quemar en nuestra vida y qué hay que dar? Piénsalo. Hasta pronto.